Hola familia. ¿Ahora me oyes? Sí, ¿y tú? Pues yo no te oigo, tío. Dile hola, Jesús. A mí sí me escuchas, ¿no? Hola, hola. Hola, hola, hola. Jesucito de mi vida, del amor hermoso, ¿cómo estás? ¿Contento? O sea, en mi vida profesional es siempre cosas por accidente, ¿vale? Entonces es un poco de manager o gestor por accidente, ¿vale? Entonces me meten en una clase de lo que es diseño de proyectos y entonces están haciendo un proyecto urbano y entonces, claro, pues yo me pongo a hablar porque como español, en este caso, pues bueno, poquito en la final del fútbol, ¿vale? Como español, pues España es un país con muchísimos países dentro, ¿vale? Entonces tú de repente estás en una ciudad moderna o estás en una ciudad muy conservadora como Madrid o estás en una árabe como Granada o Sevilla y luego vas a Galicia y ves otra cosa y ves a Bilbao y es otra cosa, ¿no? Tú de repente, pues siendo español, pues tú creces como que eso es normal, ¿vale? Entonces tú te puedes leer ciudades, ves cascos urbanos y tal, y entonces puedes ver perfectamente toda la historia, ¿vale? Y entonces eres capaz de reconocer lo que es una ciudad árabe, lo que es la ciudad medieval, lo que es la ciudad, la nueva expansión, y entonces, claro, pues yo empecé a hablar así, aplicado al contexto tailandés y claro, los profesores empezaron a decir, hostias, tú sabes un huevo, ¿sabes? entonces, entonces ese es el rollo que ahí empecé a darme cuenta que para ellos hablar así es ir a hacer un máster a Suiza o hacer un máster de urbanismo a Europa. ¿Vale? Y entonces yo eso como español, yo no lo estudié en la carrera, yo lo estudié en la secundaria, ¿no? Cuando te dan las clases de historia, que te van explicando las ciudades y te van estudiando historia de España, ¿no? Entonces, pues de ahí empecé y entonces me hicieron coordinador de esa asignatura del cuarto año, ¿vale? Donde a lo largo de 8 años pues he desarrollado un assignment donde empezamos con un planteamiento urbano, ¿vale? Lo hemos mezclado, lo hemos integrado con una otra asignatura de urbanismo y asignatura de construcción, que era por lo que me contrataron al principio, y ¿no? Entonces, básicamente lo que les estoy enseñando es primero a ser un gestor de un proyecto, donde ven las cosas a un nivel de urbano, ¿no? De ciudad, entonces tienen que entender la ciudad donde están trabajando. Siempre usamos Bangkok porque Bangkok es una ciudad con muchísima intensidad, ¿no? Densidad. Y bueno, es un poco lo que hablaba, que no lo expliqué muy bien, yo creo, en el vídeo, donde es una ciudad que es un caos, ¿vale? Pero que una vez que te pones a trabajar con ella, desde un punto de vista urbano y desde un punto de vista arquitectónico, tiene su manera de su lógica urbana, ¿no? Entonces, yo lo llamo Bangkokism, ¿no? La manera de hacer de Bangkok, ¿vale? Que igual eso pues no está muy trillado o no se ha hablado mucho en revistas o en artículos de investigación, ¿no? Entonces, desarrollamos esa parte urbana, esa parte de diseño urbano donde no se puede modificar mucho en Bangkok porque Bangkok es una ciudad donde el, ¿cómo se dice? La inversión pública es prácticamente nula. O sea, todo es privado. No hay una planificación de que tú tengas la ciudad donde haya un plano con desarrollos parciales de urbanismo, donde diga, aquí vamos a desarrollar la ciudad universitaria, aquí vamos a desarrollar un hospital, aquí vamos a poner edificación baja y aquí edificación de alta densidad, ¿no? Eso no existe en Bangkok. En Bangkok simplemente tiene un plano donde recogen las arterias de la ciudad, o sea, las calles, ¿no? Las calles principales, las secundarias, y el resto son 3 colores, ¿vale? Tiene el color marrón, que es edificios de altura, de edificios rascacielos, ¿vale? El color amarillo, que es la edificación horizontal, por eso yo llevaba una camiseta que ponía Vertical Bangkok, que es el que
la parte del assignment donde nosotros hacemos rascacielos, ¿no? Entonces yo hago camisetas para dárselas a los estudiantes, ¿no? Al que mejor diseña el rascacielos y tal, y entonces ahí hay un poquito del estudiante diciendo, coño, yo me quiero llevar el primer premio, ¿no? Entonces el año pasado pues hicimos unas propuestas muy interesantes, que hay unos vídeos por ahí en mi YouTube donde un chico desarrolla una teoría urbana de cómo crece Bangkok en vertical, luego si eso te lo mando, y entonces ese fue el que se llevó el premio al mejor proyecto, ¿no? Al que estaba mejor integrado, ¿vale? Entonces pasamos de la parte urbana del assignment, tenemos ese assignment horizontal, ese assignment vertical, y en el horizontal lo que hacemos es, Bangkok está construido, ¿vale? Pero Bangkok, la parte horizontal, se están empezando a ver casos donde se está construyendo por encima de lo que existe, ¿vale? Entonces se empieza a desarrollar una ciudad... Perdón que te corte. Y el otro color, porque hablaste del marrón amarillo. ¿Y este qué color? Sí, el otro color que es el que es el clave es el rojo, ¿vale? Y en el rojo, el plano ese indica que el rojo es edificación de uso mixto, ¿vale? Entonces, si ese uso mixto, o sea, tú cuando visitas, ¿tú has estado por Bangkok alguna vez? No, ¿vale? No salí pues esa... Sabes que es un poco lo que David, el director, decía, ¿no? Que la ciudad es como muy caótica, ¿vale? Entonces, yo lo que no expliqué fue esto porque no caí en ese mismo momento. O sea, todo esto me lo sé, pero en ese momento, como tenías que hablar de manera general, no a arquitectos, no a urbanistas, pues no caí en explicar lo de los tres colores, ¿vale? Claro. Pero este rojo lo que hace es el uso mixto. Por lo tanto, hay una conversación por ahí donde dice, este es un edificio residencial. Y le dije yo, no, ese edificio tiene oficinas, tiene residencial y tiene un hotel, ¿vale? Entonces, en Bangkok se construye así. Tú tienes las calles, tú te compras una parcela y si te la compras en el amarillo, tienes una edificación horizontal de residencial, ¿no? De residencia, ¿vale? Si te la compras en la marrón, tú puedes hacerte un rascacielos de uso residencial. Pero si te lo compras en la roja, te puedes hacer lo que te dé la gana, ¿sabes? Puedes poner lo que te dé la gana hasta la altura limitada por la calle, ¿no? Porque, bueno, la ley de aquí, pues limita la altura de los edificios de una manera muy peculiar y entonces tú puedes meter dentro del volumen que tú vas a construir lo que te dé la gana. Te puedes meter en una universidad como con unos rascacielos, con unos edificios de residenciales, un centro comercial, el parking, un cine y una iglesia y un centro de meditación. Entonces, por eso Bangkok es un poquito así, ¿sabes? Como caótico, ¿sabes? Porque no... ¿Se puede ver planos en estos colores en la web? ¿Se puede encontrar? ¿Cómo? Para mirar cómo está todo el mix de estos colores, ¿o es que hay un patrón? Sí, hay un... Eso de lo que es la Tailo, lo que pasa es que está en tailandés, está online, ¿no? Y entonces es simplemente el plano donde te ponen estos colores. Y entonces tengo por ahí un ejercicio que han hecho ahora unos alumnos donde van viendo cómo la masa, cómo el color rojo va creciendo, ¿vale? Y entonces va dominando ese plano, ¿no? Entonces, para los grandes promotores, lo ideal es comprar la zona roja, ¿vale? Y entonces eso es Bangkok y por eso es este caos, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a hablar de manera desde un punto de vista urbanístico, aquí no hay una teoría urbana, o sea, aquí no hay urbanismo, aquí hay una carretera como la Ruta 66, que se llama Sukhumvit, como la Ruta 66 en Estados Unidos, donde los edificios se pegan a esa carretera. Entonces, lo primero que hacen es hacer un muro al solar y conectarlo a esa carretera. Entonces, tú lo que vas viendo es una ciudad o un país donde es una carretera, o sea, sería como una ciudad lineal, ¿vale? Donde se van poniendo rascacielos, ¿vale? O si está fuera en la zona amarilla, pues sería una edificación horizontal
¿sabes? Con un muro y conectado como si fuera un enchufe, ¿sabes? Entonces, es eso lo que ves. Vas al sur del país y ves eso, vas al norte del país y sigues viendo eso, ¿no? Entonces es la manera que tienen de hacerlo en Tailandia, ¿no? Entonces, nada, nosotros enseñamos en ese sentido. Primero explicamos esto de un carácter urbano, desde una perspectiva urbana, y luego nos metemos en la parte horizontal a edificar en horizontal y a edificar en vertical en el segundo semestre. Y es eso lo que íbamos haciendo, y bueno, pues los estudiantes saben, porque saben que hay un assignment muy potente en el cuarto año, y entonces cuando llegan al cuarto año van ya muy preparados, de que saben que es un año muy duro, donde se aprende mucho, y de repente ellos pasan de hacer siempre un edificio en los primeros, segundo, tercer año, un edificio donde es la arquitectura y su interior, a de repente el profesor les empieza a hablar de qué es lo que pasa entre el espacio entre los edificios, y empezamos a hablar de megaestructuras y de usos mixtos y edificación en altura y tal, ¿no? Y entonces prácticamente es pasar el Bangkok horizontal, que es lo antiguo, a cómo es el modo de vida en vertical, ¿no? Y entonces es una conversación durante un año donde primero les hacemos entender cómo es el Bangkok horizontal, y luego le decimos, vale, y ahora lo subimos 90 grados y lo hacemos en vertical, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Y entonces explícame la teoría y eso, y hay casos muy buenos, ¿no? Porque al final Bangkok tiene muchísimos problemas, ¿no? Que yo creo que es lo que hace interesante a un arquitecto vivir aquí, porque la ciudad es un puto caos, o sea, es polución, es estar todo el tiempo, llueve y entonces está todo inundado, o sea, que es en calidad de vida, ¿sabes? No es una... O sea, yo a veces llevo a mi hija al colegio y tal, la llevo así, digo, me siento culpable porque en España hay unas ciudades súper limpias, con una calidad de vida, una calidad espacial enorme, y tengo aquí a mi hija pensando que vivir enfrente de rascacielos y sin espacio público es normal, ¿no? Cuando me la llevo a España, pues claro, ella me hace comentarios que digo, joder, me siento un poco culpable, pero es mi vida, ¿no? Y a mí me atrajo esto de Asia y es lo que disfruto. Cada lugar tiene. Yo he llegado a mi país después de 20 años, no había venido a mi país, por ejemplo. Ajá. Y la transformación que he visto, hay cosas que nunca, no cambian, por eso también me estoy enfocando en la docencia para un poquito transmitir por qué las ciudades son como son, porque no entendemos. Por ejemplo, el Plan Cerdá, para mí, el de Barcelona, es una de las cosas más que he visto, y no la valoran como tal. Tengo que ir, Miguel, que me vienen a buscar. Venga, y piénsate lo de publicar en revistas. Venga, tío, pues un abrazo, ¿vale? Hasta luego, Miguel. Chao, nos vemos.